días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo la ha ido? Espero que tengan un mejor día que yo. Ha sido un día súper intenso y apenas vamos por la mitad. Vamos a hablar algo de... Vamos a ver primero la parte de trauma. Creo que lo podemos ver bastante rápido. ¿La lista? Rapidito, y después vamos a hablar algo rapidito sobre el líquido electrolito. Erasmo Valderrama, Oliver Saavedra, hola. Paregmont Cristian, Sebastián Primo, Sofía Levika. Hola, ¿cómo están? Ok. Básicamente, entonces hoy vamos a hablar rapidito sobre esto. Realmente, esto es algo que se ha extendido desde de épocas tempranas, sobre todo el metabolismo o la respuesta metabólica al trauma. ¿Para qué nos metemos a ver cómo menciona la respuesta metabólica al trauma? ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros tenemos que saber cómo tratar el trauma. Y el trauma a lo mejor es una enfermedad o un problema que se maneja prácticamente como si fuera una enfermedad inflamatoria. ¿Ya? Y nada más que se maneja a través de tres cositas: agua, oxígeno y cerebro, básicamente. ¿Ok? Agua, oxígeno y cerebro. Entonces, toda esta clase es para ver por qué tenemos que utilizar estas tres cosas para el manejo del trauma. Entonces, es así. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente, lo que sea, el cuerpo humano es bastante inteligente. Ayer estábamos hablando de que la cicatrización, o sea, todo lo que hace pueda provocar un problema de la cicatrización te va a traer un mal resultado. Sin embargo, si lo haces bien, es lo mismo. Si lo haces bien, vas a tener una buena cicatrización. Entonces, ¿ustedes qué cosas se imaginan? Todavía no son inmortales, todavía son mortales en la cirugía, pero sí me gustaría saber, en su cabecita esa que tiene bastantes cosas, ¿qué cosas me provoca un trauma? ¿Qué cosa me provoca un trauma que provoca una respuesta del cuerpo humano? ¿Qué cosas podrían ser? Un golpe. Golpe. Ajá, un golpe que te produce. ¿Pero qué te produce el golpe? Si yo te golpeo, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Dolor. Entonces sí. Está fácil. Entonces, más que un golpe, es dolor. Es el estímulo. El dolor es el estímulo. Bueno, ¿qué más hay en trauma? Además de dolor, que te produzca una respuesta en el cuerpo. Hemorragia. Pero vamos a la hemorragia, pero la hemorragia es sangrado. Entonces, está fácil. Entonces tenemos dolor, tenemos sangrado. ¿Qué más? Inflamación. Una inflamación. Entonces, te puede producir una inflamación. ¿Sí? Un problema de respuesta inflamatoria. ¿Sí? Te produce inflamación. ¿Qué más acá? Pérdida de movilidad. Una pérdida de movilidad. Pero si yo no me muevo, yo no me enfermo. Claro que si me quedo tranquilo, no me enfermo. Entonces, pérdida de movilidad de la extremidad. ¿Qué más? Mal humor. O sea, sí, está bien. Todo esto, el dolor, el sangrado, la inmovilidad, todo eso, esa es la vía que va a activar toda la respuesta, que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero yo quiero saber cómo se activa esa respuesta, cosa que del trauma, el miedo, exactamente, miedo es otra cosa. ¿Qué más? Una quemadura te produce dolor, ¿ya? Pero también una quemadura, además de dolor, también te produce pérdida de líquido. O sea, es como si no es una hemorragia porque está perdiendo sangre,
pero deshidratas al paciente. Entonces, la deshidratación es la parte. Entonces, tenemos deshidratación, tenemos el dolor, tenemos el miedo. Todo esto te produce ciertas cosas. ¿Qué más? Isquemia. La isquemia. La isquemia, sí, la isquemia te puede producir daño a nivel de algún órgano. ¿Ok? La isquemia te puede producir eso. Te puede producir daño o que tu sistema parasimpático o simpático te va a dar una respuesta. ¿Qué más? Pérdida de conciencia. Pérdida de la conciencia. Bueno, sí, la pérdida de la conciencia sí, porque el paciente se puede poner intranquilo. O hemos tenido pacientes, casualmente antes estaba hablando con un intensivista, porque había una paciente en la cual, una paciente que se había tratado por una psicosis, una psicosis producto de encefalopatía autoinmune, y a la paciente la encontraron ahora, vive con una nana, tiene 65 años, y la señora estaba con un moretón, deshidratada, ¿ya? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, me decían, pero sí. Y los moretones eran viejos, o sea que ya no eran rojos, sino que ya estaban moraditos. Y estaba así como dejada. ¿Estaba ahí? Y estamos hablando de personas de mucha plata, porque tienen la lana. Entonces, ¿quién se le imagina que? Le dije, pero transmitieron porque sabía que iba con un trauma encefálico. Entonces, de verdad, pero ¿crees que todos esos traumas fueron de ahora? Porque me decía que estaba con hiponatremia, hipercalemia, o sea, estaba con un desequilibrio más rápido que eso. Nada agudo te da eso. El trauma no te lo da en el momento. Pero una paciente que te diga que sí, bueno, sí, que todavía tengo más preguntas, porque dice que la nana fue la que lo encontró. Yo dije, ¿dónde estaba la nana? Si la nana tiene que estar pegada a ella. O sea, más preguntas todavía. Y era como una cosa crónica. Es decir, puede ser que la señora perdió el conocimiento, pero estaba sola ahí. O sea, se cayó y nadie la estaba atendiendo. Yo hubiera metido a la policía ahí rápidamente. O sea, porque es verdad, o sea, ¿cómo es posible que la señora la tienen ahí? Y el marido, que está en Estados Unidos, está bravo porque no la están atendiendo bien. O sea, está mal. Entonces, como que la pérdida de conocimiento. Bueno, sí, por eso fue que traté y me fui por allá para la pérdida de conocimiento. Perfecto. Entonces, todo eso es importante tomarlo en consideración. Entonces, bueno, tenemos esto. Ay, caramba, tenemos esto. Enseguida ven el carro, pero aquí hay como que hay una bicicleta debajo. O sea, también hay que ser muy observador. Miren, a mí no importa, mi carro está destruido, pero abajo está el paciente de la bicicleta, ojalá que debe estar vivo. O tenemos este paciente, el cual estos pacientes tuvieron un trauma lateral, o estos pacientes tuvo mucho tiempo atrapado dentro del vehículo. Esto da miedo. Más cuando usted tiene sensación de muerte. Los mismos pacientes cuando llegan al cuarto dicen, doctor, no me deje morir. Eso es miedo, dolor. O este paciente en el cual le metieron un machetazo y se la metieron aquí, y todo el mundo ahí está el test de medicina tomándole las cosas, viendo y dice, wow, mira, ve, sudor, ve. O sea, el paciente también pierde no solamente la hemorragia, sino que también pierde líquido. O este paciente que se portó mal y la mujer llegó medio en fuego después de la medianoche y la mujer ¡pah! Le metió una puñalada en el abdomen. ¿Ya? Y pobrecito, llegó con toda la vísceras afuera. Esa es la isquemia. Esa es la isquemia que tenemos acá. Entonces, todas estas cuestiones, o este paciente en el cual sufrió una herida, o una quemadura, en el cual toda la cabeza, realmente no tanto me preocupa la quemadura, lo que a mí me preocupa es cómo está la vida de ese paciente, porque ese paciente va a tener quemaduras internas intensas. Entonces, estos pacientes no se mueren de la quemadura en sí, sino que se mueren de, primero, insuficiencia renal, y dos, porque no puede actuar, porque no hay manera, no le vas a poner pulmones nuevos ni tráquea nueva, es imposible.
Así que, pero estos pacientes son bien fuertes en su respuesta. Entonces, todo esto, lo que ustedes dijeron, hemorragia, deshidratación, alteraciones del pH, ¿será alcalino o ácido? Ácido. ¿Por qué? Porque el paciente, exactamente, el paciente trabaja en anaerobiosis. Nosotros somos aeróbicos. Entonces, como el paciente está trabajando en anaerobiosis por la hemorragia, por todo el choque, toda la cosa, le aumentan el protón, entonces te produce acidosis. La ansiedad, el VO2 está disminuido y el PCO2 está aumentado. ¿Okay? Y todo esto te va a producir, lo que decía el doctor Diego, la respuesta neuroendocrina. Te produce una respuesta neuroendocrina. Entonces viene la parte, ya vimos la respuesta, ¿y qué es lo que hace? Aumento de temperatura, aumento de consumo de oxígeno, aumento de consumo de glucosa. ¿Qué es lo que sucede aquí? El paciente está ávido de oxígeno. ¿Por qué? Porque para eso quedamos bioquímica, todas las rutas de carbohidratos, lípidos y proteínas que te dan energía, todas utilizan oxígeno, porque te va a convertir en CO2 y agua y ATP. No te va a dar oxígeno, pero lo vas a consumir. Y para que eso se maneje como si fuera un proceso tan efectivo, tiene que tener oxígeno. Entonces tiene oxígeno. Y por ende, la glucosa es siempre tu primera energía. O sea, eso lo van a ver cuando hablen de nutrición con el doctor Matos. Entonces, ustedes van a ver que la glucosa es lo que tiene aquí de energía. No puedo utilizar proteína ni nada porque entonces vamos a estar en problemas. Entonces, pero, si yo al paciente, yo no lo reanimo adecuadamente, no resucito a nadie. Porque dice que resucitando, nadie resucita. Nosotros reanimamos. Tiene que resucitación. Reanimación, tú lo reanimas. Dale, sigue. Entonces, es así. Y entonces le damos glucosa. Pero, ¿qué pasa si nosotros nos perdemos y no le damos toda esta atención al paciente? Entonces el paciente entra en lo que se llama glucogenólisis y la proteólisis y lipólisis. Es decir, hacer productos de glucosa a partir de no glucosa, no carbohidratos, a nivel de lípidos, a nivel de proteínas, y la gluconeogénesis a través del glucógeno. Y el glucógeno hepático solamente dura 24 horas. Nada más. Tú estás en ayuno 24 horas. El glucógeno se te acaba en 24 horas. Un paciente, y notamos un paciente que está en huelga de hambre. El paciente de huelga de hambre se maneja, es diferente a un paciente, y ahora lo veremos en una diapositiva, a un paciente que tiene un trauma. Se maneja diferente. El cuerpo humano, diferente. Entonces 24 horas. Si eso continúa, el paciente puede tener pérdida de masa magra, no cicatriza, la herida no cicatriza adecuadamente, las anastomosis tampoco no te sirven, se te van, y tú no sabes por qué, pero es porque no has tratado adecuadamente al paciente. El paciente queda en una inmunodepresión. Si el paciente está en inmunodepresión, entonces ¿qué pasó? El paciente está con una neumonía y no sabe por qué tiene el problema de neumonía, etc. Entonces, eso es importante mantener al paciente en eso. Entonces, por supuesto que hay toda una alteración del metabolismo normal de los carbohidratos, proteínas y lípidos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo le decía. No es lo mismo estar en ayuno que un paciente que está en trauma. Ustedes van a ver que un paciente en ayuno, la energía en reposo no está aumentada. Sin embargo, un paciente con el cual tiene un trauma severo o un paciente escéptico, la energía en reposo está aumentada. Mira, doctor, ¿usted cómo saca eso? Entonces, ¿se acuerdan de la ecuación de Harry-Benedict? ¿Se acuerdan de eso? La ecuación de Harry-Benedict que te da la cantidad de calorías, ¿ya? Y la ecuación de Harry-Benedict te da la cantidad de calorías o de energía en reposo, pero cuando tú tienes un trauma o tienes una pancreatitis o algo muy severo, entonces la cantidad de calorías que te da la ecuación de Harry-Benedict tienes que multiplicarla por un factor. Ejemplo, si es un trauma, lo que te da por ahí tienes que multiplicarlo por 1.5. Si tienes una pancreatitis severa o un paciente gran quemado, Harry-Benedict tienes que multiplicarlo por 2, hasta el doble. ¿Ok? Y eso se ve sobre todo en pacientes de sepsis y de trauma. El coeficiente respiratorio. ¿Qué es el coeficiente respiratorio? Es la diferencia entre el consumo de oxígeno y la producción de CO2. ¿Viste cómo saca eso, doctor? Bueno, con unos gases arteriales, un catéter de Sandán también te sirve, ¿ok? Una calorimetría, se hace calorimetría. Entonces, uno puede saber, ¿por qué? Porque con eso yo me di cuenta, según el coeficiente respiratorio, si es que estoy quemando carbohidratos, si estoy quemando lípidos, o estoy quemando proteínas.
Las hormonas de la contrarregulación, ¿alguien se acuerda de qué es eso? Yo tampoco no. ¿Qué son? Acuérdense que el glucagón, cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, todas esas son las hormonas de la contrarregulación, que de un lado son catabólicas y del otro lado son anabólicas. Bueno, estas son las hormonas de la contrarregulación. En el ayuno no están aumentadas para nada, pero sí están aumentadas en el trauma. Las grasas, la fuente de energía, básicamente en ayuno son las grasas, así que si quieren bajar de peso, empiecen a ayunar. Sin embargo, una manera de perder rápidamente proteínas y grasa es baja haciendo también que tengan un trauma. ¿Por qué? Porque la proteólisis es bastante elevada, proteínas en fase aguda aumentada. El intestino ureario, ¿por qué está aumentado? Claro, si el intestino ureario lo que te dice es el desdoblamiento de las proteínas. Y entonces en el ayuno no hay tanto desdoblamiento ni tanto problema. ¿Ya? Entonces, sin embargo, en el trauma sí, el balance urinario, el intestino urinario está aumentado en el trauma. Gluconeogénesis, es decir, la producción de glucosa a partir del producto que no son glucógenos, como ya sería la proteólisis o el desdoblamiento de ácido graso, etc. Entonces sí hay que está aumentada en el trauma y no así en el ayuno. Y los cuerpos cetónicos, hidroxibuterato, hidroxibuterato, etc., que se pueden utilizar en el ayuno, tú lo utilizas. Te vas a encontrar pacientes, hay pacientes que están en ayuno porque estás con una apendicitis y demás, hacer un urinálisis y le vas a encontrar que el cuerpo cetónico en orina ha aumentado. Pero es porque el paciente no estaba ingiriendo comida adecuada, estaba como si estuviera en ayuno. Sin embargo, acá en el trauma no, porque mi fuente no son cuerpos cetónicos. Esto es ciclo de Cori. ¿Se recuerdan? Ciclo de Cori, va al músculo, etcétera, etcétera. No, en el paciente de trauma no va para el ciclo de Cori. Él va directamente a sacar proteínas de donde sea y la va a meter a producir energía. Él va a sacar los ácidos grasos, los lípidos, y va a agarrar el ácido graso, quita los triglicéridos, y entonces el ácido graso, con el glicerol, entra a la parte de la oxidación de las grasas para hacer energía. Para eso es algo bioquímico. Nada más. Entonces aquí vemos todas las partes, como le decía, hay la epinefrina, glucagón, que son las de la contrarregulación. Todo produce una serie, y yo no quiero que se aprendan de estas cosas. O sea, ya, esto produce esto, que lo dimos ya, nos preguntaron bastante en bioquímica, y casi nos quedamos en eso. ¿Ya? Así que ya eso no va. Y entonces esto aumenta la temperatura, aumenta el cuerpo cetónico, la glicemia, y aumenta la energía. Eso fue lo que no vale la pena. Entonces, siempre hay una fase, ok, cuando nosotros tenemos un trauma, tenemos el choque, le metieron los 20 balazos, lo apuñalaron 20 veces, lo quemaron y le metieron 20 balazos, o sea, o se estrelló, todo produce un estrés y la agresión. Entonces siempre el cuerpo como que se pone flow, así como flow, se pone lento, porque es la manera de que el paciente tenga esa oportunidad de llegar en cuarto urgencia. ¿Okay? Sin embargo, inmediatamente eso cambia y empieza un catabolismo severo por todo lo que está acá: hemorragia, el miedo, el frío que hay en el cuarto urgencia, ¿okay? El dolor. Todo eso te produce entonces un proceso de catabolismo, porque tiene que haber una respuesta violenta. Entonces hay el catabolismo. Entonces ahí es donde tenemos que rápidamente meterle oxígeno al paciente. A ese paciente hay que manejarle el shock rápidamente. Si hay que operarlo inmediatamente. Si el paciente tiene dolor, ponle algo para el dolor, no seas malo. Hay que ponerle algo para el dolor, eso duele. Así que, ¿por qué? Porque la medida de que yo corto esta parte catabólica, inmediatamente el paciente entra en convalecencia y me retrae y empieza un anabolismo nuevamente. O sea, esa es la idea. Tiene un tanganazo, vamos a saber que está catabólico, oxígeno, opéralo, haz lo que tiene que hacerle, ponle algo para el dolor, para que sea más, este gap entre catabolismo y anabolismo sea lo menos posible. Porque si el gap es mayor, el retorno es más difícil para el paciente. Okay. Entonces ese es el objetivo de esta charla.
O sea, no pierde tiempo. No pierde tiempo. Entonces aquí vemos toda la parte del catabolismo, usted lo sabe bien, va a haber un aumento de temperatura, aumento de pulso, toda esta cuestión que lo sabemos, y todos van a ser mediados, y muy bien, de la respuesta inflamatoria. ¿Quién nos va a dar la respuesta inflamatoria? La citoquina, lípido, metabolismo y proteínas del neutrófilo, ¿ok? Y ellos van a mediar la respuesta metabólica, como decía acá el doctor, va a ser la respuesta metabólica, y la respuesta metabólica van a ser a través de cada uno de estos personajes, ¿ok? Y por ello también hay una respuesta inflamatoria sistémica. Eso también tiene como 20 años de haberlo entendido. ¿Por qué? Porque no sé si en su mente, y eso ya de aquí en adelante, desde el día de hoy, tenemos que cambiarla. Y ojalá que lo cambiemos, es que ustedes siempre se asocian la inflamación con infección. ¿Sí o no? O sea, usted dice que no, porque dice que la inflamación no. La inflamación, no, o sea, no siempre. No siempre, ¿verdad? ¿Qué cosas te pueden producir un proceso inflamatorio que no sea una infección? Una enfermedad de inmune, ¿qué más? El trauma. El trauma. Exacto. El trauma. El trauma te puede producir una ajá. Exactamente, pero no es así. Por eso que eso no lo entendía nadie. Y me acuerdo que la primera vez que yo lo vi, estaba en una línea para comer. Y aquí, la primera vez que hablaron de eso lo trató, la primera vez que lo sacó fue que la Sociedad de Medicina Crítica con Tomás, que la gente que está loco. Lo dice, es una sepsis, es una sepsis. Pues no, porque hay cosas, y lo acabo de decir aquí, el trauma te produce esto sin que necesariamente tengas una infección. ¿A qué? Exacto, exactamente, esófago, si quieras, pero ya te digo, esto es SIRS solamente. Y esto, lo importante es que estas cosas te pueden producir una respuesta inflamatoria sin que tengas una infección. Por eso que la infección, en la definición, es un SIRS bajo un foco infeccioso. Ese es lo que es sepsis. ¿Ok? Pero tú tienes un trauma. Si el paciente se acaba de quemar, una quemadura del 90%, el paciente no va a tener infección. No. ¿Sabes por qué? Porque todas las bacterias se murieron, todo lo que tenía en la piel se murió, está quemada. El paciente está estéril. Por eso que un paciente con quemadura no se le pone antibiótico al principio. No se le pone antibiótico. O sea, las cosas. Las bacterias se quemaron. Se quemaron. Aquí lo más importante es que los plásticos entren a hacerle la escarotomía, a hacer las cuestiones que tiene que hacer la piel porque el paciente no va a respirar. A mí no me importa ponerle antibiótico a ese paciente, a mí lo que tengo que ponerlo es a manejarle los líquidos, a manejar el oxígeno. ¿Sí? Antibiótico, porque yo voy a poner antibiótico. Ya está quemado, y eso hay una bacteria que entre. Hasta ahorita una quemadura tercera. Ese es un cuero fuerte. Cuero. Es que bacteria. Ahí no se le pone atención. Si lo pones, te va a poner más. Entonces, tenemos entonces, ¿qué otra cosa nos puede producir ¿qué? La isquemia, exactamente, la isquemia. Entonces, esto ha ido variando. Mucho, y todos los días me acuerdo, cuando me llaman a las 3 de la mañana, que me dice el interno, me dice, doctor, el paciente le metieron 20 balazos. Y yo, sí, está muy mal. Ajá, y tiene 20.000 de blanco. Y yo dije, ajá, y entonces, no hay nada que me diga la cantidad de blanco que tiene el paciente por la severidad del trauma. No hay eso. Lo acaban de operar, le acaban de meter su balazo. No va a tener sepsis. Lo que tiene un síndrome de respuesta inflamatoria. Entonces, que tenga 20.000, que tenga 30.000, no me importa. Entonces, para contestarte, entonces aquí tenemos el SIRS directamente, me puede producir el trauma, la isquemia, una pancreatitis. Yo puedo tener 40.000 de blanco en una pancreatitis y yo no le pongo antibiótico. Porque sería una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ok? A menos que sí, cuando le haga la tomografía y la ponga,
ah, carajo, mira, me encontré un flemón, o hay signos de, radiológicos de sepsis. Sí. Entonces es importante eso. Entonces, si tenemos la infección, entonces cuando se une la infección con la infección con el síndrome de respuesta inflamatoria, entonces ahí podemos decir que el paciente tiene una sepsis. Si yo no tengo foco, puedo tenerlo. Es más, yo tengo pacientes con trauma, que le he hecho de todo, y el paciente está catabólico. Le he hecho CAD, le he hecho hemocultivo, le he hecho, y no le encuentro nada. Podría ser un hongo, porque los hongos no. Si lo voy a cultivar, tengo que esperar un mes o algo para saber que el hongo crezca en los medios de cultivo que ustedes conocen bastante bien. Así que, por eso que esos pacientes, entonces cuando tú no ves, entonces uno empieza a ponerle algo para hongos, porque no vas a tener mucho, o un anaerobio, porque en algunos hospitales no tienen los medios necesarios para cultivos anaerobios. O sea, eso también tenemos que ver con qué recursos tiene para hacer las cosas. Entonces, si la respuesta inflamatoria o la sepsis es alocada o no, tú no la puedes arreglar, entonces entra en un síndrome de disfunción multiorgánica. Hay alguna diferencia entre síndrome de disfunción multiorgánica y síndrome de falla multisistémica. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? A ver, Sofa. ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome de disfunción? Por definición, o sea, disfunción es una actividad no adecuada. Exacto. Y falla es no funciona. Exactamente, así mismo es. Por eso que yo para poner disfunción, sí, el riñón está funcionando un poquito, la creatinina se elevó, el paciente no está orinando. El hígado tiene una disfunción hepática, aumentaron las transaminasas, aumentaron los problemas de coagulación al paciente, pero tengo un hígado allí. Entonces, es una parte de retorno, por eso que a mí me gusta hablar más de disfunción. Una falla está fallando, se falló, se murió, se acabó. Entonces, siempre hay que darle esa parte al paciente. Entonces, a mí me gusta más hablar de disfunción. Y dentro de la disfunción puede ser, sí, tiene un paciente en el cual está orinando bien, sabe que tiene una insuficiencia renal, pero no es poligúrica, pero tú ves que la creatinina está subiendo. Entonces, yo prefiero eso, a mí me gusta, por lo menos está orinando. Yo sé que lo puedo echar para atrás, pero un paciente que la creatinina se me va y me quedé sin orina, entonces el paciente la paraliza. Entonces también, por eso que me gusta más hablar de disfunción. Entonces aquí tenemos las hormonas de la contrarregulación, que son la catecolamina, adrenalina, noradrenalina, hormona de crecimiento, glucagón, cortisol e insulina. Estas cuatro primeras, ¿cuál es la diferencia con la insulina? A ver, ¿se acuerdan de bioquímica? Esas son las catabólicas por excelencia. Estas cuatro muchachas. Todas contra la pobre insulina. Todo contra la pobre insulina. La insulina es la hormona anabólica por excelencia. ¿Okay? Perfecto, yo creo que en la clase te sabe mucho. Perfecto. Entonces ahí vemos que tenemos las hormonas. Entonces tenemos la hormona de cortisol, la adrenalina, glucagón y la hormona de crecimiento. La catabólica. Y también tenemos algunas anabólicas, como, además de la insulina, el factor de crecimiento similar a la insulina y la hormona tiroidea. Usted va a encontrar ahora, cuando vayan intensivos, que pacientes, y nosotros también utilizamos pacientes que están severamente enfermos, nosotros utilizamos las hormonas tiroideas, no para saber si tiene bocio o no, sino para ver si el paciente, cómo está la respuesta inflamatoria. Utilizamos para que no vean que el paciente no, porque te sirve un paciente que tiene la hormona tiroidea un poquito elevada, tú dices, está anabólico por lo menos, pero está en el piso, eso significa que está en el piso también el paciente. Entonces te sirve de alguna manera para ver cómo está la onda del paciente. Entonces, bueno, estas son las citoquinas, hay muchas citoquinas, tenemos factores de necrosis tumoral. Vamos a ver rápidamente cuál es lo más importante de todo. El factor de necrosis tumoral es importante porque es la que se da
provoca la respuesta inflamatoria tanto en los problemas infecciosos como directamente el trauma y la pancreatitis. Y las otras cosas que producen una síndrome de respuesta inflamatoria sistémica sin que haya una infección y demás. Entonces es la necrosis tumoral. Y el factor de necrosis tumoral entonces es lo que te dispara las otras interleuquinas. Ya, eso es lo que tiene que aprender. Tenemos la interleuquina 1. La interleuquina 1 entonces básicamente es la mediadora de la fiebre. Ya, eso lo tiene que aprender. Ah, no, pero ¿qué? Ah, y las células endoteliales. Todas las células endoteliales, los macrófagos, no me importa dónde esté, ahí está. Entonces, que la interleuquina 1 y se acabó. La interleuquina 6, que juega un papel. Miren, esto, yo no estoy dando esta clase, créanme, o sea, puede tener como, qué sé yo, como 12 años, 14 años, 15 años. Así igualito, o sea, igualito. Y en un momento, yo me acuerdo cuando daba esta clase, la gente estaba volando. Y yo decía, cuando podamos utilizar la interleuquina libremente para ver cómo va el paciente, no va a ir bien. ¿Qué enfermedad utilizamos actualmente bien? La interleuquina 6. COVID. Aquí se usaba la interleuquina como si fuera un hemograma. Interleuquina 6 cada 8 horas. O sea, una loquera. Porque era la única manera que tú podías entonces ponerle a este paciente. Si tú tenías un paciente con COVID, con la interleuquina alta, ese paciente tenía que ponerlo rápidamente en infiltración con citosol para tratar de limpiar la interleuquina, porque la respuesta inflamatoria de ese paciente estaba elevadísima. Entonces también se utilizaron receptores, también se utilizaron medicamentos contra la interleuquina 6. Entonces, la única manera de que yo decía, sí, da la interleuquina, era, dame, ¿cuánto tiene, cómo estaba el nivel de interleuquina? Si estaban altos, dale citosol, ¿ok? O dale medicamento contra el interleuquina. Y resolvió bastante gente. Se murió bastante gente, pero resolvió bastante. Nos dio tiempo a que en un año, y ustedes vieron eso, que en un año hubiéramos revertido algo que si no fuera por la ciencia y demás, o por alguien que no sé si ya son las cuestiones de la confabulación, y que tiró una vacuna aquí, como que una vacuna en menos de un par de meses va a ser una vacuna, de verdad. O sea, hay como muchas cosas así extrañas, ¿no? Así que, pero bueno, pues, gracias a Dios salimos de eso en menos de un año. Se murió mucha gente, ¿verdad? Pero todo era me parece, a esto, o sea, nada era de que es esto y esto y esto. Todos los días cambiaba. Y yo creo que Panamá se portó bastante bien en esa parte. Se hizo bastante. La interleuquina 8 es básicamente la que te da en los problemas pulmonares. Un paciente que tiene una peritonitis, la interleuquina 8 se vuelve loca allá arriba en el pulmón y empieza a reventar todo. ¿Okay? Entonces, y eso lo vemos. El paciente que tiene una peritonitis abdominal y el paciente empieza, y lo tienes en ventilador, y el paciente empieza a hacerte como una sepsis pulmonar. Antes, la leyenda urbana de que no es el ventilador el que te produjo la infección. Sin embargo, ya hemos entendido que es el primer pito cuando las cosas no están bien dentro del abdomen. Si yo operé al paciente con una enfermedad diverticular del colon, el que resequé, hice un montón de cosas, y el paciente iba bien, y empieza a producirte un problema respiratorio, busca el abdomen. Olvídate del pulmón, busca el abdomen. Entonces, ¿el abdomen qué va a ver? Hay abscesos, hay una infección severa, y entonces lo que tienes que ir a buscar el abdomen. Mientras que tú mejoras el abdomen, la interleuquina 8 te va a bajar, y entonces tú puedes resolver mejor el problema pulmonar. Ya. Entonces, ya por lo menos al paciente hay que darle alguna, además de agua, además de oxígeno, ya el paciente cuando el paciente, porque tu paciente también hiciste 20 anastomosis, le resecaste medio estómago porque te lo llevaste,
le sacaste el vaso, le sacaste el páncreas, entonces ese paciente lo dejas vainar por boca con dextrosa de agua 5%, forever and ever. Entonces ya entendimos que este paciente inmediatamente hay que darle una nutrición adecuada. Eso también lo que hace, la nutrición, lo que te hace es, además de quitarte el hambre, te sirve para disminuir la respuesta inflamatoria. Entonces entendimos, así, el antibiótico que hay que darle, que la operación oportuna, entonces al paciente hay que darle una buena nutrición. No importa si lo vas a dar por la vena, si lo vas a dar por la boca, por donde sea, pero todo el mundo come por la boca, no come por la vena. Así que también hemos hecho también mucho énfasis en esto. Y sobre todo también hemos entendido, mira, estamos hablando de aminoácidos de cadena, dando la arginina, esto es una pelea, después revisar si le damos arginina o no, ácido graso y ácido nucleico también le damos a los pacientes con tratamiento nutricional. Muy importante. Tratamiento hormonal. A mí me tocó con un par de pacientes que estaban catabólico, entonces ya hemos encontrado que ella la glucosa se sube mucho. Entonces no podemos darle solamente darle por Refloluz cada 8 horas y mira para ver cómo está la glucosa, sino que ya se le dan, la insulina se le da en bomba, se le da continua, tratando de que ir bajando eso. Lo mismo, me ha tocado pacientes que está catabólico, y tú no sabes lo que está pasando, un paciente severamente enfermo, no estamos hablando de trauma, entonces hay que ver cómo está la hormona de crecimiento y demás. Entonces, si el paciente lo tiene bajito, entonces hay que darle hormona de crecimiento al paciente. Es raro que se haga aquí en Panamá, pero para que lo tengan en cuenta. Y por último, entonces, esto fue hace 15 años. Y lo mismo fue con la pandemia. Tenemos el anticuerpo, antitoxina y factor de necrosis tumoral. Era bueno, tú pensabas eso, ¿ya? Pero da la casualidad que no se utilizan ni para la sepsis. Los anticuerpos de TNF se dan para los pacientes con enfermedad de Crohn. En eso, el MIRA, se da para eso. O sea, trató de buscar algo para evitar, pero no sirvió para el trauma. Y yo le voy a preguntar, le voy a decir por qué. Inhibidores de interleuquina 1, la misma cosa. Los inhibidores de interleuquina 1 bloqueaban la respuesta. Los pacientes le iba mal, le iba bien a los perros y a los gatos. Cuando agarrabas y lo pasabas al humano, los pacientes tenían malos resultados. ¿Ya? Tenían malos resultados. ¿Por qué? Porque la respuesta inflamatoria no hay que bloquearla. Tú no la puedes bloquear. Si tú agarras y le das un medicamento y bloqueas todos los receptores de interleuquina, la bloqueaste, un on-off, ¿estás? Off completamente. Pero el cuerpo humano necesita la respuesta inflamatoria para sobrevivir. Entonces por eso ustedes van a oír el término, modulación de la respuesta inflamatoria. Tú la modulas, no la bloqueas, tú la modulas. Entonces, eso es importante conocerlo. Por eso que tanto esto de on-off no servía mucho. Entonces llegamos a la genioterapia. Aquí está el COVID, ¿ves? Hace 15 años. Genioterapia, RNA. ¿De qué es la vacuna del COVID? ARN. ¿Por qué? Porque ya con la genioterapia tú modulas la respuesta. O sea, ¿por qué? Porque no bloqueas el receptor. El receptor, el antígeno entra, que es el COVID, hace la desgracia y empieza a producirte basura dentro de la célula para que esa basura se vaya a todo el resto de la economía. Entonces, yo no voy a bloquear el receptor para que el COVID no entre en la célula, sino que sí, voy a hacer eso. ¿A dónde se producen los receptores? Adentro de la célula, en el Golgi, en la mitocondria, todo eso allí adentro de donde está. Entonces, la única manera de eso es la genioterapia. Es la única manera. ¿Ya? Y ahí vamos todos, allá vamos todos, todo hasta ahí, inmunológicamente hablando, excepto la apendicitis aguda, porque si no me voy a morir ya. Así que no hay ningún problema con eso.
Ok, eso es lo que tenemos del día de hoy para la cuestión. Son cosas que ustedes la están viviendo. Esto, ya le dije, ¿sabes? Nosotros lo tuvimos, pero ustedes lo están viviendo. Y las cosas van a cambiar bastante. Y ya te digo, la genioterapia, aquí todo el mundo va a ser investigador. O sea, no van a ser cirujanos, internistas, no, necesitamos gente que se meta ahí a jugar con los organelos, citoplasma, y con las células. Con las células, entonces usted va a ver eso. O sea, esa es una carrera que va a estar muy buena, y lo tiene que hacer tú, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Doctor? ¿O algún aporte? ¿Por qué no sirvieron los inhibidores de velocidad? Fue lo mismo. No se sabía, los inhibidores, muy buena pregunta. Los inhibidores nitrosos se utilizaron mucho en los pacientes con asma. ¿Ya? Los inhibidores, ¿por qué? Porque el óxido nitroso te produce muchos problemas a nivel del asma. Entonces, o sea, como te decía, es o necesitamos óxido nitroso. Pero si yo lo elimino, entonces estamos en problema. Así que no ha servido. Entonces, por eso que está la genoterapia es la que quiere. O sea, dale, vamos contra el óxido nitroso, vamos contra el deleterio del óxido nitroso, pero dejemos, esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Cuánto más? ¿Qué tanto nosotros podemos hacer para regular la respuesta inflamatoria? Es así. O sea, todos los tratamientos son para regulación de la respuesta inflamatoria. Yo les pongo un ejemplo. Tenemos un paciente que está en una sepsis violenta, chocado completamente. ¿Cuál es el tratamiento para tratar de mantener la presión? ¿Ah? ¿Cuál es el vasopresor? ¿Ya está contemplado? ¿Tienes un vasopresor? ¿Ah? Yo sabía que ustedes iban a salir con esa cosa. Esa es la segunda línea. ¿Cuál es la primera línea? ¿Ah? Norepinefrina, el Levofed. Bien, si me gusta. Tiene que empezar primera línea siempre. Siempre tiene que ver las primeras líneas. La primera línea es noradrenalina. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Empieza a meter adrenalina. Está la presión y tú, ¿qué carajo voy a hacer aquí? Entonces, da dosis, me acuerdo. Nosotros, el primer lugar, creo que de América Latina y del mundo, que hemos utilizado megadosis de adrenalina es esa automática. De verdad. A mí siempre me ha gustado, yo soy un intensivista frustrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si me metí intensivo no me puedo operar. ¿Te acuerdas que ayer me preguntaron por qué no me puedo operar? Todos los intensivistas que tienen que son anestesistas o internistas, o bueno, internistas tiene que ver, pero el cirujano nunca va a operar. Pero sí, cuando yo llamo a un intensivista, llamo a un cirujano intensivista, porque me va a entender un idioma. Así que, pero el Levofed le tira, entonces, qué bueno. Hasta tú ves que el paciente, los deditos están morados. ¿Y hasta cuándo más? Y ya no hay nada de trigger porque el paciente está chocado. Entonces viene Diego y dice, vamos a ponerle vasopresina, vamos con la vasopresina, y pum, le mete la vasopresina. Entonces ya cuando es vasopresina, yo dije, se murió. Dale tanto. Entonces no sabemos por dónde agarrar los cuernos, y entonces, son como cosas heroicas. Alguna vez el paciente no te da, no lo sabe, no encuentra, y bueno, ¿hasta dónde? Hemos tenido pacientes con los que le hemos sacado con megadosis, pero hemos tenido que hacer amputaciones de miembros. Porque en la medida de que tú tratas de mantenerlo mientras que estás haciendo otra cosa, ese Levofed es algo fuerte. Y más cuando es mal utilizado. Porque en trauma, la hemorragia es parar la hemorragia. Hay que parar la hemorragia. Porque ya ahora hay que, meter el Levofed, espera. El paciente necesita un cirujano para que le pare el sangrado. ¿Cuál es la indicación de una mina o en qué trauma? ¿Ah? ¿De estamos hablando? Sí. De la mina. ¿Cuál? ¿En qué trauma? Que sí se debe utilizar alguno de estos medicamentos para subir. ¿Cuál? ¿Qué trauma? Yo dije, paciente con trauma, no utilice el Levofed.
Al principio, ni al principio ni nunca. Tú tienes que tener un cirujano para parar de sangrar. ¿Ya? ¿Sabes? Entonces, pero ¿en qué trauma hay que utilizar estos medicamentos? ¿Ah? Exacto, en el shock medular. Un paciente va a estar bradicárdico, hipotenso, entonces tienes que utilizar, principalmente tienes que utilizar, o le utilizas atropina, o después utilizar el Levofet, que es la noradrenalina, para mantener la presión. Pero es porque el tipo tiene el efecto simpático, lo pierdes. Entonces la única manera de mantenerlo, mientras que se hace toda la cosa, entonces es mantenerlo con de esos de Levofet o atropina para mantener la frecuencia y el Levofet para mantener la presión. Pero eso no es la primera línea. La primera línea sería darle líquido antes de, ojo, también darle líquido antes de eso. ¿Alguna pregunta? Ok, miren, aquí le voy a dejar esto, ¿ya? Yo no sé, anteriormente o en épocas pasadas, nosotros teníamos un libro de referencia que se llama el Manual de Terapeuta, el Washington Manual, siempre lo llaman así, que es de medicina interna. Era bueno porque era así, tú lo tenías aquí, dormías con él. Yo me acuerdo que el niño le di como 30 vueltas, así subrayado cada rato. Y también se sacó un libro, y lo bueno de estos libros, que a diferencia de meterte un Saviston, que te va a hablar de que para cirujanos, no, estamos tratando de para ser médicos de evaluación primaria. Después, si quieren ser astronauta, ya serán astronautas. Pero por ahora mismo tienen que ser los chiquitos, porque se ponen y que, vamos con el Harrison, vamos a meternos en el Harrison, con el Cecil y toda esa loquera de que estudia medicina interna. Y de verdad. Entonces, estos libritos son buenos. Porque son buenos y va al grano, a las cosas que son al grano. Entonces, ustedes necesitan estar en el grano. Entonces, yo le voy a dejar a la doctora aquí para que vea, para que le saque, si quieren, copia a la parte del electrolito. Del electrolito, ahí está. Lo tienen ahí y ya. Entonces, después me lo devuelven. Entonces, sáquenla allí, lo busquen allí y las preguntas van a salir de ahí. Entonces, vamos a ver un par de preguntas ahí sobre líquidos. Miren, los líquidos electrolitos lo van a dar en medicina interna, lo van a dar en cirugía, lo van a dar en pediatría. Todo el mundo en cualquier otra cosa es los líquidos electrolitos. Entonces aquí, rápido, vamos a hablar de un par de minutos, de media hora prácticamente, lo que son electrolitos. Entonces, los electrolitos son importantes, pero el líquido, el electrolito son importantes para la vida. Entonces necesitamos eso. Entonces, este es fácil, tenemos líquido intracelular, líquido extracelular. Líquido intracelular, entonces el mayormente tenemos, lo que tenemos dentro de la célula es un 40%. El líquido extracelular es el 20%, se divide en intersticial 15% y el intravascular 5%. Listo, ahí. Ya eso no he dicho nada, no veo. ¿Ok? Entonces, pero para saber qué es lo que tú vas a hacer con los líquidos, tú tienes que saber tres cosas. Primero, saber lo que es normal. ¿Cuánto de agua yo debo tener? ¿Cuánto de sodio debo tener? ¿Cuánto de potasio tengo que tener? ¿Cuánto de cloro tengo que tener? Y ya. ¿Por qué les digo que esos son los tres más importantes? Y bicarbonato también. ¿Por qué? ¿Por qué? Esos son como los vitales. Ya si no, sí, doctor, el fósforo, sí, es bueno. Calcio, sí, pero también tenemos tiempo para aprender. Entonces tenemos que aprender con las cosas pequeñitas. No voy a aprender cómo está el cobre, cómo está el selenio, cómo está el multimedio, no me importa. Yo después que yo tenga bien el sodio y mi potasio, vamos para adelante. Y que el bicarbonato lo tenga ahí, también vamos para adelante. No hay ningún problema. Después se me va enredando la cosa, pero ustedes por ahora, esas son las cosas. Y agua, básicamente. Entonces sería lo normal. Entonces, siempre tienes que reponer la pérdida. Si botaste morina tanto, yo dije, bueno, tengo que reponerle tanto. Si votó vomitando, ¿cuánto vomitó? Bueno, si la diarrea, tanto. O sea, que tú vas sumando todo. Lo normal, más las pérdidas, tú se las tienes que dar al paciente. ¿Ok? Y luego que tú tratas de regularizar las pérdidas o las entradas, ¿ok? Entonces buscas los mecanismos de corrección. ¿Qué está en el libro? Las formulitas están en el libro. ¿Cuánto es el déficit de potasio? ¿Cuánto es el déficit de sodio? ¿Cuánto es el déficit de cloro? ¿Cómo hago para...? Eso está en los libros. Y está ChatGPT también. Pero si no encuentran la patología,
Cuando hacen el diagnóstico, el ChatGPT no sirve. Sí, hasta eso tienen ustedes. Se pone de que, chica, tiene hiponatremia. ¡Pum! ChatGPT, dime hiponatremia. Entonces, tienes que poner 200 prompts para que no te dé basura, ChatGPT. ¿Ya? Son 200 prompts. Entonces, acuérdense, los prompts son las palabritas. Entonces, es para que te dé algo bien fuerte. Entonces, pero ahora lo puedes utilizar. Le pones sodio debajo y te dice cuál es la fórmula del sodio. Tanto, ya sale. Así que no nos vamos a perder en ese mar. Entonces, ¿a dónde van a encontrar esto en el expediente electrónico o en el expediente químico? ¿A dónde van a encontrar? En el balance hídrico. Hay una hoja que se llama hoja de balance hídrico. Y la hoja de balance hídrico es la entrada y la salida. La entrada y la salida. La entrada de lo que sale, la orina que salió, entró y te lo ponen así, de que le diluimos la ampicilina o el mefoxin en tanto, le pusimos de omeprazol tanto, y todo eso lo vas poniendo en la entrada y lo vas restando. Entonces, lo que tú tienes que hacer siempre es que lo que entra, sale y tenga un balance cero. Eso es lo normal. ¿Sí? O puede ser un poquito negativo o un poquito positivo. Lo importante es que si tú ves que el tipo te dice que en menos 3 litros, ojo, estamos en problemas. O el tipo está en más 2000, el paciente debe estar hinchado porque tiene bastante líquido. Entonces eso y lo van a encontrar en el balance, en el balance. Ok, entonces, agua. ¿Cuánto necesitamos de agua? 35 de por kilo día. Punto. Eso es lo único que necesitamos, 35 de por kilo día de agua. Por supuesto, nosotros es un paciente como ustedes, que supuestamente no están enfermos. Eso es lo que necesitamos. Y lo multiplicamos por 70 o el 80 de más o menos el peso. O sea que tú debes estar entre 2.500 de agua a 3.000. Dependiendo de si usted lo quiere tener un poquito más mojadito o un poquito más sequecito. 2.500, 3.000, se acabó. O sea, ya. Entonces, por ende, doctor, ya, la primera pregunta de la venoclisis. Eso significa que la venoclisis en agua, no me importa qué es lo que le van a poner, ¿cuánto tiene que estar más o menos? 24 horas, si es para ustedes, que no están enfermos. ¿Cuánto debe sumar? 2.500. O 3.000. ¿Sí? ¿Alguien no quedó claro en eso? Agua, estamos hablando en agua. Lo repito. Si yo digo que son 35 de por kilo, entonces, las venoclisis que yo tengo allí, todas las combinaciones, deben de sumar entre 3.000 a 2.500, basalmente. Hola, Lica. Chush, no puede decir. No hay un link. Yo te lo mandé, yo sí, tú me diste el de Hotmail. Es que estoy dando clase, no, ya me dije. Sí, voy a tener que mandarte una foto. Déjame. Espérate un momento. Qué raro. Dale. Ok. Entonces, las venoclisis que tienen allí tienen que sumar 2.500 o 3.500, 3.000 cc de agua. De lo que está allí, la venoclisis. Ok. Seguimos. Entonces, en líquido, en niños, si el niño pesa menos de 10, también en pediatría le van a decir otra cosa. Pero esto es la clase y esto es lo que se le va a preguntar acá a nosotros. ¿Okay? Si es menos de 10 kilos, es la cantidad de kilos por 100 cc. O sea, si alguien pesa 9 kilos, ¿cuánto le tendría que dar al niño? 900. Así de fácil. ¿Ok? Entonces, si el niño pesa entre 10 a 20 kilos, se le da 1000 cc más 50 cc por kilo por cada kilo que se pase entre 10 y 20. ¿Ok? Si el niño pesa 15 kilos, ¿cuánto hay que darle de agua? ¿Cuál es el razonamiento de eso? Ajá. De más. Así mismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? ¿Está fácil? Voy a hacerlo fácil.
Dios eterno. En un momento que tengo una urgencia médica. Sí, ¿verdad? Vamos a tener foto de reconocimiento facial para entrar a una iglesia. Tenemos plata aquí en Panamá. Ah, eso no se va. Ok, entonces si es más de 20 kilos, entonces sería 1500 más 20 de C por kilo, más, entonces pasa a más de que se le pone. Entonces, si el paciente pesa 1600, ¿cuánto le daría? Digo, bueno, pesa 25 kilos. 1600, exactamente, básicamente. ¿Ok? Y más o menos, entonces esas son las entradas, ¿ok? Entonces esas son las entradas. Y las salidas siempre son 0.5 de C por kilo por hora. Eso es lo que el paciente debe orinar. Esa es la primera llamada que la enfermera le va a decir. Doctor, estoy orinando. Y más en la sala quirúrgica. El paciente está orinando. Entonces ya saben, vayan al balance hídrico. Primero vayan a ver el paciente si está vivo. Más primero ver el expediente. Vean el expediente, revisen por qué lo operaron, porque cuidado que acuérdense que están de turno, no están allí, revisen bien qué es lo que tiene el paciente y demás. Y luego que lo vieron, van a ver el balance hídrico y van a ver luego al paciente para ver qué es lo que está pasando. Entonces, allí van a encontrar entonces, que debe estar orinando 0.5 de C por kilo por hora. Entonces ya, ahí le van a decir, ese paciente pesa 70 kilos y el paciente está orinando 40 de C, porque aquí la enfermera también, 40 de C es muy poquito, doctor. No, eso es lo que tiene que estar orinando. Déjame ya dormir. Así que así. Entonces, además de eso, tenemos que conocer las diferentes soluciones. ¿Ok? Tenemos la solución salina normal, 1000 cc. ¿Cuántos miliquivalentes de sodio tiene la solución salina normal? ¿Cuántos miliquivalentes de sodio y cuántos miliquivalentes de cloro? 154. Un litro tiene 154 miliquivalentes de sodio y tiene 154 miliquivalentes de cloro. Ok. Luego tenemos la otra, solución salina media normal. ¿Cuántos miliquivalentes de sodio y de cloro tiene la media normal? No sé cuánto es la mitad. Se le da por lo menos el favor y revisa cuánto hay. ¿Cuánto es? 700. Ya llevan dos. 700 miliquivalentes. 700. Y también tenemos la 1/3 normal. ¿Cuánto tendría? 51. Se utiliza, ustedes van a ver que esas se utilizan más en niños. Muy rara utilizamos en pacientes, esa solución. ¿Ok? Entonces ya tenemos 3 de 1 litro. Y por favor, todas tienen 1 litro. Las bolsas tienen 1 litro. Todas tienen 1 litro. ¿Sí? A excepción que tenga el hospital del niño o el TV en intensivo. Pero las salas todas tienen 1 litro. Ok. Lactato Ringer. ¿Cuánto tendría de sodio? 130, 109, 28, 4, 3. Ok. ¿Cuál es la más fisiológica? La lactato Ringer en su posición, exactamente. Tenemos dextrosa en agua al 5%, 1 litro. ¿Cuántos gramos de glucosa tiene? 50. ¿Por qué? Porque todo lo que te diga 5%, si es 5%, te va a decir 5 gramos en 100 cc. Es por eso. ¿Okay? Tenemos la dextrosa al 10%. ¿Cuántos miligramos de glucosa tengo? 100. Exactamente, porque son 10 por cada 100. Súper. Entonces, tenemos la dextrosa en agua al 50%, pero eso está en bolsa de 250 cc. ¿Cuántos gramos de glucosa tiene? 100. ¿Verdad? Si son 50, 50 a 100, 250, sería 150. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ok, ya vamos bien. Ya hemos introducido 6 bolsas y 7 con el lactato. Tenemos la dextrosa en solución salina.
¿cuánto de glucosa, cuánto de cloro y cuánto de sodio tiene? 1 litro. ¿Es 54 qué? Sodio. ¿Cloro? 54. ¿Y gramos de glucosa? Exactamente. Dextrosa y salina. Lo único que la osmolaridad es mayor en un paciente con esa. Ok, tenemos la dextrosa en agua al 5%, el lactato rinde. Es la misma cosa. Es muy cara, aquí no se usa en Panamá, es una vaina. Pero bueno, es la unión de esto con la dextrosa, porque es la que más te da. Te da carbohidratos y te da los electrolitos. ¿Ok? Seguimos. Entonces, aproximadamente, búscate ok, ¿qué cantidad de sodio nosotros tenemos que comer al día? Menos de 2 gramos. ¿Ah? Menos de 2 gramos. Menos de 2 gramos. ¿Pero en cuánto es menos de 2 gramos? 1 a 3.000 equivalentes. Ah, no, eso es por kilo de- exacto. Exactamente. Sería más o menos de 1 a 3 mil equivalentes por kilo al día. Exactamente. Más o menos. Eso es lo que se da. El paciente tiene 70 kilos, se multiplica por 70, pues se puede dar entre 70 a, como dice José Agustín, a 200 kilos. Estamos bien, no hay ningún problema. ¿Ya? Y eso hay que saberlo. Porque yo le dije, a eso. Si es hipertenso, por supuesto. No pasa nada. Si es hipertenso, no le pasa nada. Esa vaina no es nada. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver. Tengo un paciente en el cual lo operamos de apendicitis aguda. ¿Ok? Terminamos de operarlo a las 12 de la noche. Entonces, pero era una apendicitis no complicada. Un paciente joven, sin una patología. Y bueno, ya tenía como 10 horas de evolución del apéndice. Y entonces ya terminamos de operarlo. Pero el paciente yo lo tengo que dejar nada por boca porque el paciente no va a comer. No va a poner la comida a la 1 de la mañana de todo el operado. Posiblemente al día siguiente sí. O sea, entonces yo digo, bueno, calcula ponle una venopisia allí y calcula una venopisia que va a comer al almuerzo, o sea, va a comer el almuerzo, pero va a quedar sin comer desde las 12 de la noche hasta la mediodía. Entonces, ¿qué venoclisis o cómo podría esa hora de venoclisis? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el resto del progreso? Ah, vamos a ver. No, tiene que, pero siempre ponga ya pensando cómo va a escribir. Paciente joven. Ya, exacto, ya pasó, ya dije todas las características. Entonces, lo que yo quiero que ustedes pongan, porque ponen así, sería la hora sería 1, venoclisis así, arranca, así, en la hora se puede decir, venoclisis así, 1, ¿qué le vas a poner? Nada por boca. Nada por boca, ya, No se mediodía. ya, bien, Cristian. ¿Cuánto pesa? El paciente pesa 80 kilos. 80 kilos. Ajá. ¿Qué le va a poner? Yo le pongo un litro. ¿1 litro de qué? De salida De soda. normal en nuestro programa. Ah, pero ¿cómo le pone? La orden. ¿Qué le va a poner? ¿Qué bolsa le va a poner? ¿De qué? Solución salina normal. Ok, pero ¿cómo se pone? Un litro de solución salina a 0.9% para pasar IV a. Yo quiero pasar. Un cc por cada 3 minutos. No. 2 cc cada minuto. Tranquilo, va bien. No, pero también te importa qué le vas a poner. Primero se comienza con qué le vas a poner. Vaya a traducir. Le vas a poner vamos a decir, solución salina normal. ¿Ya? Solución salina normal. Lo que le vas a poner, lo siguiente es la bolsa cuánto tiene. O sea que ya tiene solución salina normal, 1000 cc. ¿Ok? Ahora viene la parte del goteo. Pero el goteo tiene que ver con la cantidad de tiempo que lo vas a dejar sin comer. Entonces ¿qué le pondrías? Carajo. Y es de 12 a 12. De 12 de la noche a 12 del día siguiente. O sea, 83 cc cada hora. 83 cc por hora. ¿Cuánto es eso? 1000 entre 83, ¿cuánto es? Sí, porque eso te va a decir cuántas horas. Tú lo pasas o en 6 horas o en 12 horas. ¿A 12 horas? ¿Ah? ¿A 12 horas? ¿Tú se lo quieres pasar en 12 horas? Sí. Ok, sería 1000 entre 12.
¿Ah? Estoy diciendo, bueno, entonces se pondría solución salina normal, 1000 cc, para pasar a 83 cc por hora. Pero ahí nada más que va 12 horas. Hay nada más que 12 horas. Me falta todavía. Con eso llegas de las 20, acuérdate que es de 12 a 12. 12 de la noche a 12 de mediodía. ¿Ahí cuántas horas son? Son 12 horas. Son 12 horas. Ajá. Pero si yo te digo que lo siguiente, que el paciente pesa 80 kilos y si el paciente, si yo multiplico 80 por 35, ¿cuánto serían 24 horas? O sea que realmente ¿cuánto tendría que darle en 1400. Pero él está poniendo 1000 nada más. Aquí yo no sé. Acuérdate que el paciente tuvo con fiebre. Abriste el abdomen o no la abriste. O sea, el paciente estuvo sometido a un estrés quirúrgico. O sea, sí, tú dices que bueno, le voy a poner nada más que, lo más fácil es decir, bueno, le voy a poner nada más que 1000 cc, y le voy a poner 1000 cc en 12 horas. O sea, pero no me llega ni al requerimiento mínimo de un paciente, y yo acuérdate que estoy diciendo, esos son pacientes sanos, no enfermos. Exacto, así que le pondrían 2000. No, pero tampoco, o sea, si un paciente, acuérdate que, imagínate, piensen así, si el paciente necesita 1400 y las bolsas son de 1000, yo no voy a decir ahora que bueno, le voy a poner 1000 y las otras horas le voy a poner 400. Eso nunca se ve. Clávale los 1000 no le pasa nada. No le va a pasar nada. No, pero le vas a poner nada más que salir. ¿Y por qué no le pone? La cetosis hay que prevenirla, que es el carbohidrato. Ojo, no es que significa que vas a alimentarte con dextrosa en agua al 5%, solamente para prevenir la cetosis. Entonces, le puedes poner, dilo. ¿Quiere bajar de peso? Bueno, entonces, ¿qué sería? Yo le podría poner, si le voy a poner 2 litros, se lo pongo así. Le puedo poner solución salina normal, 1000 cc, para pasar en 10 horas, no lo pongo en 12 horas tuyo, 10 horas, y le pongo otra venoclisis, dextrosa en agua, al 5%, 1000 cc, y la paso en 10 horas. Ya, sé que voy a llegar, sano y salvo, allá. Ya, salina, dextrosa. La dextrosa Crítica. ¿Cuánto Es que siempre es el BCC. El BCC es la bolsa. Sí, pero La bolsa no sale el BCC. En 10 horas. También. Ya, se la pasé. La doble luz se la ve. El paso, yo sé que. Es que no entendí. O sea, apenas sale la cirugía, le pone primero la solución salina normal. Ajá. En 10 horas. Ajá, y después pasa la otra. Y después le pasa a la otra. La enfermera sabe eso. O sea, porque tú le pones así. Tú le pones venoclisis así. Número 1. Silencio. Número 1. Dextrosa, le pones solución salina normal, 1000 cc, para pasar en 10 horas. Ella, segundo, dextrosa en agua al 5%, 1000 cc, para pasar en 10 horas. La enfermera entiende que pasa la primera venoclisis, se acabó y le pone la otra. Así de fácil. Gracias. No la pasa la otra al mismo tiempo y que por cada tiempo. Sí, no. Ella pasa una y pasa la otra. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque yo te digo, porque tú no sabes lo que vaya a pasar después. O sea, tú no sabes lo que vaya a pasar. Entonces, le vas a empezar a la dieta, el man empieza a vomitar, no quiere comer, la comida del hospital es mala, y ya te aseguras por lo menos que el man está tomando su líquido de 3 clases. Y la bolsa no la vas a estar botando. ¿Okay? Otra combinación, ¿cuál sería? Una pregunta. Ajá. O sea, digamos, este paciente necesitaba 1800. Entonces, yo lo puedo redondear a 2000. Ese margen está aceptable, no hay ningún problema. Okay, digamos, y más que un paciente joven, sano, tranquilo. O sea, ¿Y cómo llego para estimar si el paciente necesita
más líquido, o sea, más que 2000, por así decirlo. El paciente empieza a quitar primero, no orina, se pone intranquilo, está hipotenso, ya tú sabes que, uy, hay que subirle Y puedo decir de 2500 para curarme salud. O le pones, le puedes pasar en 10 horas, se lo pasa en 8 horas. Ok. Porque también, esto también tiene que ver mucho también con el peso del paciente. Digo, perdón, el biotipo del paciente. Un paciente obeso o con tendencia a la obesidad necesita más líquido. Y ya ese paciente, si yo veo que está un paciente más, entonces en vez de ponerle, se lo pongo cada 8 horas. O sea que yo puedo dividir, pasar el líquido en 8 horas y después. También lo puedes hacer. Ok. O también, yo les digo, bueno, si el paciente estuvo muy inestable, yo no se lo pongo eso pegadito, se lo pongo de que, bueno, pasa de tal crisis en 6 horas o en 8 horas y lo revalúo. Y lo revalúo examinando, si el paciente tú lo ves, claro, son cosas que tú puedes hacer. Pero yo quiero que lo mismo, pero con otra bolsa, ¿qué podría poner? Exacto. ¿Cómo sería la otra? Lactato Rodríguez, CNCC. BCC. Viste, por el digo que tiene que decirlo porque se les olvida. BCC. Pasar en 10 horas. Ajá, para pasar en 10 horas. ¿Y la otra? Número 2. Dextrosa al 5%. Hay que siempre ponerle por la cetosis, ¿se acuerdan? Por la cetosis, la cetosis. Hay que ponerle carbohidrato por la cetosis. Y puede ser al revés. Puede poner dextrosa en agua primero y le pone el lactato después. Eso es lo que queremos. Sí, no importa el orden de los productos. También puede, exacto, sí. También le puede poner, dale. Sí, dale, dime la orden. Yo pudiera poner dextrosa en solución salina, Ajá. 0.45%. No, mi César. La salina normal era al 9%, 0.9. La dextrosa en solución salina es salina al 0.9. Digo, también la puedo convertir al 0.45, pero primero empiecen a cambiar antes de correr. Dale, sigue bien. Dícese para pasar 100 cc por hora o en 10 horas, es lo mismo. Acuérdense, 100 cc por hora o 10 horas es lo mismo. Es lo mismo. La máquina es la que le va. La bomba es la que le va a regular esto. Y también uno tenemos que poner las gotas a la enfermera. Para saber cómo le va bajando las gotas. Y la otra, porque si nada más que están 10 horas, pero yo creo que sean 20 horas. Sí, yo quiero, eso es lo que estamos discutiendo aquí. ¿Cuál es otra? Le ponen otra al sol de salud. O sea, son dos. No, yo no sé. ¿A quién? ¿A cuál? Dextrosa en normal. Dextrosa en agua al 5%. Ya puse dextrosa en agua. No, pusiste dextrosa en salina. Él puso dextrosa en salina. Salina. Pero son 154 y 154 miliquevalentes de sodio. ¿Y cuánto es que tengo que ponerle al día de sodio posadutivo? Entonces, ¿cuánto sería? O sea, es como que hay mucho sodio. Se le puede poner una dextrosa en agua. Exacto. Le puede poner otra dextrosa. No hay ningún problema, ¿sabes? Ahora, ¿quién va a decir que es diabético? Trata de buscarle las 7 patas largas. ¡Mira! No, al diabético no le pasa nada, pues le pones ahí su insulina y se acaba. ¿Ok? Y si le digo, miren, la otra, y si le digo, bueno, hay una cuestión que le llaman los seriados. No me gusta decir el seriado, ¿no? Pero los ginecólogos sí les gusta hacer los seriados. Entonces, ellos casi siempre dejan todos sus pacientes 24 horas sin comer. Y te dicen a ti que, bueno, ponen un seriado para 24 horas. Tienen 3 venoclisis. Que pasen cada una en 8 horas. ¿Cuánto será esta combinación? Vuelvo y repito. Son 3 venoclisis porque van a pasar cada una en 8 horas. ¿Cómo sería la combinación? Ajá, sí. ICC para pasar en 8 horas. La primera. Ya. Pasó la salida. ¿Qué sigue? Ajá. Al 5%. Ajá. En 8 horas. Ajá. Otra cosa. Le puede poner otra cosa. Está bien. Tiene que poner lactato. Sí. Pero ya le estás poniendo 154, 130, le va a poner 130 de sodio. Sí, otra dextrosa más. Otra dextrosa más y control de glicemia. Pero ¿y por qué no lo hacen algo que, o sea,
¿Por qué no le ponen mejor la dextrosa con el sandito? Le ponen la salina y le ponen después la dextrosa. Así no tiene que estar repetiendo tanta dextrosa. O sea, como más metabólico. Sí. Le pone dextrosa en agua al 5%, 1000 pcc para pasar en 8 horas. Sobre un salina 1000 cc para pasar en 8 horas. Y dextrosa en agua al 5%, 1000 pcc para pasar en 8 horas. Ya. Ya, exacto. Ajá, tú le dices, tú le dices algo. Lo importante es que ahora a usted va a decir en cuánto tiempo, usted dice, ¿cuánto quiere que le ponga? El seriado de los ginecólogos siempre va a ser esas 3 vainas, ¿ya? Entonces, pero hay algunos que dicen, no, ponen 2 venoclisis. Si yo te digo que ponen 24, el residente o qué sé yo, o el funcionario que dice ustedes, dije, bueno, sí, pone una venoclisis, pone un esquema de venoclisis, no me gusta seriado, yo digo, pone un esquema de venoclisis para pasar en 20 horas, para que sean 20 horas. Yo escogí, ya yo te dije aquí. Entonces, ya ustedes saben, bueno, 8, voy a ponerle una dextrosa con una salina, o una dextrosa con un lactato. ¿Ok? Ah, en 10 horas, porque 20 horas. Una pregunta, si es un paciente que está ingiriendo Ajá. Biora, ¿es importante ahí controlar el equivalente sodio? Claro que sí, no, tenemos que, lo que pasa es que si ya, aquí está un paciente tan nada por Ok. si está comiendo, está comiendo, o sea, ya otra cosa. Entonces ya ahí vemos, primero le digo, o sea, son cosas como la normalidad, ¿ok? Entonces pueden hacer una combinación de dextrosa o lactato, o hacer una dextrosa en salina y le ponen otra dextrosa, y así te va. La situación es que la dextrosa en salina es hipertónica, entonces te daña las venas. Entonces por eso que no me gusta, por eso que los internistas se le va la vena rápidamente. O sea, usted va a ver que en medicina interna siempre está subiendo de catéter central, porque las venas se le pierden. Entonces, para colmo, cuando viene el potasio, le meten 40 miligramos de potasio. ¡Ah! Entonces está poniendo vancomicina. Y está poniendo entonces un poco de bloquera que se le pone allí. Entonces por eso que pierde la vena. Y entonces hay que poner el catéter central. Así que son cosas que ya uno va con el tiempo va agarrando. Si yo te digo, bueno, sí, ponle una venoclisis para pasar en 8 horas, yo lo primero que veo si el paciente estuvo mucho tiempo sin ingerir comida, entonces le voy a poner dextrosa. ¿Ya? Si es un paciente que estuvo vomitando mucho, yo sé que un paciente que está vomitando mucho, está perdiendo cloro, así que mejor le pongo una salina para que una dextrosa. Acuérdense que la dextrosa también, la dextrosa tiene la mala costumbre que también, exactamente, te baja el potasio y te baja, es como como te digo, como que esa glucosa en la sangre también recoge y hace que el bote del agua y el agua que está en el vascular se te depleta un poquito. O sea, es interesante, pero ya tienen eso. Primero es que cómo existen, porque cuando yo era interno, lo primero yo pregunté eso, y qué lío que se me volvieron el residente, y que no, que la fórmula, gracias a Dios uno creció y uno se va metiendo. Es importante. Deme, doctor, dícteme qué puede lo que si quiere. Entonces te lo pone, ya se van regularizando a cómo se pone la venoclisis, cómo es el orden de ponerlo, y la última pregunta es ¿por qué la pone? Doctor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es salina, pero ¿por qué salina alta? ¿Por qué la otra se acabó? Y nosotros tenemos que contestarle por qué. Le va a decir, no, mira, que estaba vomitando mucho, con esa salina. Sí, lo que pasa es que la dextrosa, vi que es un señor que está depletado, mucho, o sea, vamos. Ya, cuando es nutrición parenteral es peor, es otro tema, pero tiene que comenzar y es porque ¿por qué hace esto? Y la única manera es estando con los especialistas. Hago otra pregunta, entonces, busquen allí, revisen eso allí, ya, o sea, ver la parte del sodio, desequilibrio ácido-base es importante, pero es fácil revisar eso en eso, pero yo siempre, en esta clase ya me gusta más hablar sobre, para que le quiten el miedo a las ventas, a cómo salir a ver. Y nada más que el sentido común. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana.